8 de la mañana con 19 minutos y muy contentos de estar aquí en Actitud Inclusiva. Recuerde, pues parte de nuestra compañera Gloria Pérez Cosío, que en este momento no puede acompañarnos, pero pues como siempre nos deja al gran invitado y el día de hoy estamos precisamente con el doctor Rodrigo Salas. Muy contentos, bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Lía, un gusto saludarte, primera vez estar aquí en tu programa, gracias a Gloria por esta invitación y con un tema muy importante y actual precisamente con lo que vamos a hablar de la inimputabilidad de las personas con discapacidad que entra dentro del Código Penal como la exclusión de un delito, de esta conducta, Lea, que es lo que vamos a platicar y obviamente con las preguntas y con lo que gustes comenzar de este concepto, Lea. Muchas gracias. Oye, pues muchísimas gracias a ti. Primero, empaparnos un poquito, ahorita me ponías en contexto. Platícanos qué es la inimputabilidad para todos aquellos que de pronto no estamos muy familiarizados con estos conceptos. Claro que sí, mira, obviamente en materia penal, la definición de delito es un acto u omisión, o sea, un hacer o no hacer, que sancionan las leyes penales. Las leyes penales pues son varias codificaciones. El que nos enfocamos ahorita es el Código Penal del Estado de Sonora, donde viene el catálogo de delitos que una persona por su hacer o no hacer puede cometer un delito. Pero dentro de obviamente ese catálogo las figuras de hacer o no hacer están dentro de lo que esa palabra es la punibilidad. La punibilidad es que el Estado tiene la acción de sancionarte o castigarte y lo más importante aquí o lo que más nos preocupa a veces es la prisión, o sea, la libertad de las personas, ¿no? Con este castigo por cometer un delito. Entonces el artículo 13 del Código Penal del Estado de Sonora habla de una figura que es la exclusión del delito o de esa conducta, que ahí entra la inimputabilidad, o sea, el hecho se ocurrió, supongamos una cuestión de un delito que se realizó, y en este caso en específico, inimputabilidad a las personas con discapacidad, determinar si la discapacidad, que te voy a mencionar varias que establece el código, entra o no de ser castigada. ¿Por qué? Porque sí es cierto, si una persona con una discapacidad, las personas podemos entender, es que tiene alguna enajenación mental, algún trastorno mental, alguna situación física, y creemos que por esa condición, entonces ya se les excluye. No, hay ciertos requisitos para ver si se les excluye de ser castigados o no, conforme a las leyes penales. Ok, ¿y cuáles de pronto podrían ser esos trastornos que quedan dentro de este Código Penal? ¿Cómo se trabaja? Claro que sí, mira, obviamente el artículo 13 habla de diferentes causales de esta inimputabilidad, pero las más importantes, tenemos 5 que podemos mencionar. La número 1 es un trastorno mental y la número 2 es una enajenación mental. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que son las enfermedades mentales afectan la capacidad de comprender la realidad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de conductas o autorías que te establece el código. Uno, y es muy famoso, muy conocido, el actor material, el que realiza la conducta, pero también está el actor intelectual. O sea, entonces ahí es donde entra esta discapacidad con la perspectiva. Incluso existe el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. Entonces, este trastorno mental es precisamente las cuestiones que tienen que ver con comprender la realidad. Y luego tenemos si es permanente o temporal. ¿En qué momento realizó la lucidez? Por eso también muchas veces los abogados utilizan la defensa cuando una persona está bajo los influjos del alcohol. Los influjos de influyentes sobre las cuestiones de drogas, o ya no tengo metanfetaminas, otras cosas más serias, y que andan manejando. Entonces, es que no ven en mis 5 sentidos. Bueno, espérame. Pero tú eres una persona que sí tienes la capacidad de comprender. Y al contrario, estuviste manejando o estuviste cometiendo una conducta donde, derivado de esa conciencia de realizar algunos consumos, te llevó, sí cierto, sin intención, por ese estado momentáneo de no comprender o por estar, el clásico, ¿no? En un estado etílico de alcohol, fuera de una capacidad de comprender, ahí sí eres responsable porque no entras dentro de un trastorno o una enajenación mental. Oye, suena muy, muy interesante todo esto. Tengo tantas dudas que no sé ni por dónde empezar. No, por adelante. ejemplo,
Esta inimputabilidad se otorga a una persona que ya tiene ese diagnóstico, o a lo mejor puede ser que dentro de este proceso alguien se dé cuenta de que hay algo raro, algo diferente por Excelente pregunta, fíjate, porque es muy importante. Cuando se realiza la investigación por parte de Fiscalía, el Ministerio Público, pues obviamente ellos tienen la obligación de recabar todos los datos e incluso tienen la obligación de auxiliarse de sus propios peritos, medicina legal, peritos psicólogos, cuando hay cuestiones, obviamente a veces de cuestiones sexuales o violencia sexual, pues solamente médicos legistas que determinan y van integrando una carpeta. Entonces, muchas veces de entrada puede uno percibir que no esté en sus 5 sentidos, que tenga algún tipo de discapacidad, algún trastorno, por ejemplo, desafortunadamente en casos de esquizofrenia o en casos de algún ataque epiléptico, se puede presentar una conducta agresiva y esto ocurre mucho en los delitos de violencia familiar, por ejemplo, pues no, un familiar lo tratas de controlar o sabes qué, se me abalanzó encima porque no está en ese momento, pero ahí sí, si hay un diagnóstico previo, ¿sí? Familiar, por ejemplo, gente que, esto es muy delicado, hay tipos de TDA, ¿no? El trastorno compulsivo de distracciones, sobre todo los menores, que ahorita hablaremos también de eso, que son inimputables hasta cierta edad, entrarán en un castigo, en esta punibilidad, o ya es inimputable debido a esta condición de discapacidad. Entonces, esa pregunta que haces, un abogado no lo determina, un juez no lo determina. Tienen que ser especialistas para determinar ese grado de trastorno, de enajenación o incluso de grado de discapacidad permanente o parcial o temporal para ver esa conducta. Pero mientras, aquí es lo interesante, mientras no se acredite esta discapacidad, se les va a tratar como personas punibles, o sea que sí se les puede imputar, porque eso ya es el trabajo de un abogado, determinar, ¿sabes qué? Cuadra en el artículo 13, hay un excluyente del delito y sobre todo estoy demostrando una de las causales de inimputabilidad que estamos hablando en este momento. Ok, perfecto. También ahorita nos decías, ¿no? El tema de que si la persona es mayor de edad o es menor de edad, pues de buenas a primeras sabemos que menores de edad ya es otro rollo completamente, ¿no? Totalmente. Los menores de edad están catalogados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley Nacional de los Menores o de la Ley para Integración de los Adolescentes, junto con lo que tiene que ver estas perspectivas de juzgar con los derechos de la infancia, que si bien es cierto, entran desde que nacen hasta los 17 años, el Código te habla de 3 grupos. Y nomás puede sancionar a los menores de una manera punitiva de 12 años hasta los 17 años. Y nomás puede haber una prisión, un internamiento, porque ni siquiera pues se les llama prisión, los niños de 14 años. Entonces, hemos visto ahorita muchas cuestiones virales de los muchachitos que escuchan cierto tipo de música, que están jugando a retos virales con machetes, todas esas situaciones. Espérame, pero tiene 13 años, tiene 12 años, y la ciudadanía no entiende por qué. Pues nomás haz de cuenta que llegan con un regaño. A ver, papá, pues te voy a llamar la atención, porque entran en ese rango que también te establece el Código de la inimputabilidad. Cuando sabemos que niños de 11 o 12 años, obviamente hacia arriba, ya no digo a lo mejor hacia abajo, pues realmente tienen la capacidad, a lo mejor no somos expertos, pero un psicólogo experto o especial se llama psicología del testimonio infantil o el testimonio, para determinar si un testimonio y la capacidad de comprender el hecho concuerdan y concatenan con lo que hicieron. Entonces, obviamente, hay veces que no sabe lo que hacía. Hemos visto, por ejemplo, el 1 de enero, ya ves que a veces salen los papás y tiran balazos. Sí. Y así hemos visto videos virales donde le presta el papá al niño de 6, 7 años la pistola y de repente se disparó y hirió porque, pues claro que ese niño no sabe qué pasó, y lo puedes ver en el video y claro que va a haber un dictamen, es inimputable, pero entra dentro de el catálogo, no entra en el catálogo de una discapacidad, que es el tema un poquito enfocado. La discapacidad y los derechos humanos fundamentales también te dicen, si es una persona que no comprende el hecho, entonces ¿qué sanción pudiera tener? Porque como te digo, el hecho se dio. Claro. Ocurrió el hecho, hubo una desgracia, hubo una situación donde quedó una persona muy mal herida o incluso pues fatal, ¿no? Una víctima perdió la vida, pero fue derivado de una persona con alguna discapacidad trastorno mental, agregación mental o alguna alteración de ese momento de la realidad.
Si se demuestra, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, se pueden reparar daños materiales, daños morales, daños físicos a la familia, porque no, eso sí se puede cuantificar y se puede exigir. Pero lo que no se le puede exigir a la persona por esta condición de la discapacidad es una prisión, o si es menor, internamiento. Entonces existen, en este caso está la famosa Cruz del Norte, o instituciones mentales, pero no como sea una agresión o una falta de respeto, sino instituciones mentales donde van a recibir el tratamiento idóneo, incluso los jueces en una resolución cuando se va a juicio y el abogado a veces no les gusta a las víctimas o al Ministerio Público, pero está en la ley, lleva, como me preguntaste, esa defensa y la logra acreditar su teoría del caso de que esa persona tiene una discapacidad y no puede ser juzgada como si conscientemente lo hubiera estado haciendo. Entonces el juez va a ordenar un internamiento, un tratamiento por 10 años, 15 años. Ahora, también si es temporal, hay veces que puedes llevar semitratamiento y después de que se demuestre que ya estás bien y todavía esas nociones que son los médicos especializados, sí se te pudiera llevar a un internamiento, a una prisión, o vamos a decir un castigo combinado. Son casos muy específicos porque no te pueden juzgar con 2 sentencias o 2 castigos. Pero es muy importante que se entienda que la discapacidad se tiene que demostrar en el juicio. Ok, justo eso te quería preguntar, hablando y regresándonos un poquito, ¿no? Entonces, cuando hay una persona con una discapacidad, que sabes que al final de cuentas sí hizo esta acción, decías, pues a lo mejor no prisión, pero pues sí se le lleva a esta persona a cierto tratamiento. Y el juez también es el que indica, ya decías, cuántos años, el tratamiento pues también depende de varias cosas, ¿no? ¿Qué sucede entonces? O bueno, de pronto las personas, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, ¿qué sucede ya después cuando se están llevando a cabo todos estos, esta sentencia a lo mejor de llevar un tratamiento? Por ahí esta persona tiene que a lo mejor prestar también un servicio comunitario o tiene que dar cuentas a la ley de todo esto. Claro, obviamente cuando un juez ya dicta una sentencia, un juez de ejecución impone, en este caso de una persona que tiene alguna discapacidad y va a estar internada en un centro de rehabilitación psicológico, psiquiátrico, por la derivada de la condición, hay periodicidad de estar demostrando el tiempo que el juez diga, pero no tanto porque el juez, uno como abogado lleva y el juez pregunta y obviamente se desahoga al perito experto que es el psicólogo y él va a determinar un internamiento de 5 años, un tratamiento. Entonces, conforme la evaluación de esta discapacidad, independientemente de la gravedad del hecho, es conforme se va a dictar la sentencia para determinar un internamiento dentro de una institución psicológica, psiquiátrica o mental, ¿no? Pero sí tiene que tener revisiones periódicas y obviamente tiene que estar bajo, ¿cómo se dice?, resguardo o custodia de las medidas cautelares, que son los encargados de estar llevando a cabo, digamos, el cumplimiento de su sanción. ¿Por qué? ¿Qué tal si se escapa, verdad? Claro. ¿O qué tal si hubo o se sustrae de esa porque no está dentro del CERESO, del Centro de Retención Social, que son otras medidas de seguridad? Pues bueno, una sentencia tiene que precisamente salvaguardar todo eso. Y a las víctimas, pues se les protege el acercamiento y cumplir con una serie de requisitos o medidas cautelares que dicta el juez, pues para que si se va a llevar ese internamiento, pues ni la víctima y la sociedad no esté en riesgo. Porque sí, oye, es como por ejemplo, y mucha gente no entiende, hay mucho indigente en la calle. Sí. Entonces, luego nosotros, mira, está un indigente, los tachamos de malos, los tachamos de... existe el estigma. Exacto, el estigma, y hay veces me ha tocado en la calle ver que andan cantando, bailando y andan y como gritan, si estuvieran... Es un estado momentáneo, pero ¿quiénes somos nosotros para jugar? Pero ¿qué tal si estás ahí y de repente estás parado en tu carro, llega y te rompe el vidrio, claro, o te hace ahí, entonces tú te bajas si quieres golpear o llamar y todo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces tú no eres, obviamente hay que dar aviso a la policía, lo que tengas que hacer, pero se va a determinar qué grado de discapacidad tuviera, no por el solo hecho que sea indigente y esté pidiendo dinero o tenga una conducta diferente a algo normal, claro, ya vaya a ser castigado, ¿no?
Ok, excelente. Oye, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con muchísimo dentro de esto. Les recuerdo el doctor Rodrigo Salas. Yo creo que estaría muy buena otra invitación porque yo siento que quedaron aquí bastantes dudas. No, el tiempo en la radio siempre es muy corto y obviamente, sí, claro, y hay muchas dudas, pero bueno, dejamos abierto, como dices tú, la oportunidad con Gloria o contigo, otra invitación y hablar de este mismo tema o más específico, pero lo más importante, creo yo, es que cuando se tiene una duda, como cuando eres médico o algo, es preguntarle a los expertos o preguntarle, ustedes como medio de comunicación, oye, habló un radioescucha y tuvo una duda del tema o esto, pues mucho gusto, estamos abiertos a venir a aclarar cualquier tema, sobre todo derecho penal o derecho familiar, que es mi expertise en el campo de trabajo. Excelente, pues les recuerdo, él es el doctor Rodrigo Salas, hablamos sobre la imputabilidad de las personas con discapacidad y pues claro que sí nos vamos a ver muy próximamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Las 8 de la mañana con 35 minutos, nos vamos a la pausa, pero enseguida volvemos con más. Esto es Expreso 24/7. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24/7. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo